habían contraído en efecto la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un medicinal de las plantas. Un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor en un rincón de la cocina, Rebeca soñó que un hombre muy parecido a ella, vestido de lino blanco y el cuello de la camisa cerrado por un botón de oro, le llevaba un ramo de rosas. Lo acompañaba una mujer de manos delicadas que se paró. Un día como hoy, de los primeros días de marzo, nació una de las máximas luminarias, uno de los máximos genios de la literatura hispana. Hablo de Gabriel García Márquez. Y aquí junto a las azaleas, hija, si te sigues acercando, me vas a ver el lunar que tengo acá. No, es aquí que junto a las azaleas que están preciosas, quiero recordar a Gabo, que en estos primeros días de marzo cumple, un día como hoy, nació Gabriel García Márquez. Un día como hoy también fue esa mañana cuando llegó Melquíades con toda la caravana de gitanos, y fue cuando Aureliano, o sea, su segundo hijo, el primero es José Arcadio, igual de voluntarioso que él, que el mismo José Arcadio Buendía, llegó Melquíades un día de marzo, y también un día de marzo nació el mismo Aureliano. ¿Cómo no recordar? Si has de parir iguanas, párelas. Los hijos con cochinito, con cola de cochinito. Si has de parir iguanas, que paras. Dice, si has de parir iguanas, criaremos iguanas. Le dijo, quítate eso, que es por tu culpa. Que se paró una y se la puso a la niña en el pelo. Úrsula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un gran esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido de José Arcadio Buendía, que no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el vals de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contaran el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contaran el cuello del gallo Capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les habían pedido que dijeran que no, sino que querían que les contaran el cuento del gallo Capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les habían pedido que se quedaran callados, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y nadie podía irse porque el narrador decía que no les habían pedido que se fueran, sino que sí querían que les contaran el cuello del gallo Capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste del insomnio había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Si has de parir iguanas, criaremos iguanas. Le dijo, quítate eso, que es por tu culpa, le dice a su mujer. Pero su mujer, Úrsula Iguarán, es de las que agarraba y decía, organizó a todos en el grupo, a todos en todo el pueblo, en todo Macondo, para que no se volvieran a ir a esas expediciones extrañas. En fin, ¿cómo no recordar, por ejemplo, a Francisco el Hombre? Ese tipo que llegó a cantar como Femio en la Odisea, que hacía llorar a Penélope. Bueno, pues así llegó Francisco el Hombre a estar cantando todos los... no me interesan esas, a cantar todas las crónicas cantaditas y románticas y enojosas.
¿Cómo no recordar a Rebeca comiendo tierra? ¿Alguien quiere comer tierra? ¿Alguien quiere comer tierra? O la peste de los insomnios, ¿cuánto tiempo sin poder dormir? O los dulcecitos que hizo Úrsula Iguarán para que todos, después todo mundo intoxicado de la peste del insomnio. En fin, 100 años de soledad, una obra maestra de la literatura, pero sobre todo un genio. Dice, ¿qué llevas 2 minutos? Era una... ¿Entendés? Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. ¿Se acuerdan de Prudencio Aguilar? Ese tipo al que con una lanza José Arcadio le rompió y le rajó todo el ojo. Muy bien. Sí, y después se le empezaba a aparecer como si fuera un fantasma de esos de los de Hamlet, el papá de Hamlet. En la entrada del camino de la Ciénega se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa. Y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó toda cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue el corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconociera las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces, fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Decía el letrero: esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacerla café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentánea, capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita.